Hemos estado hablando juntos de la comunión más dulce sobre la tierra. Un estudio tomado del primer libro de Juan, que trata con la comunión. Dios anhela que tengamos comunión. Pero por supuesto el diablo quiere impedir esa comunión. Él quiere dividir esa comunión. Él quiere sembrar discordia entre los hermanos y desea cortar nuestra relación con el Dios omnipotente. El mensaje de hoy es: lo que obstruye la comunión será de beneficio para todos. En ocasiones, los cristianos no logramos identificar qué es exactamente lo que nos mantiene alejados del Señor. No logramos saber qué es aquello que no nos permite tener una comunión plena con Él. Amiga y amigo, este es un tiempo que el Señor ha reservado para que usted y yo identifiquemos qué es lo que estorba nuestra relación con Él. El Dr. Adrián Rogers estará gustoso de compartir el tema que él ha titulado Lo que obstruye la comunión. Para empezar, debo decirle que es necesario que usted sea muy sincero con Dios y consigo mismo, porque estaremos hablando de las faltas secretas, de aquellas cosas que escondemos, incluso de nosotros mismos. Son faltas que nadie conoce y que causan terremotos morales y nos alejan de Dios. Para empezar, una falta secreta, aunque suene duro, es un pecado oculto, y el pecado nos separa del amor del Señor. Si usted va a la iglesia, canta alabanzas, ora, escucha el mensaje y sin embargo está en tinieblas, sepa que le está mintiendo a Dios. Se está mintiendo a sí mismo y no podrá gozar de lo que es tener comunión con Él. El tema de hoy: lo que obstruye la comunión. El pastor Adrián Rogers, en la voz de Lenín de Llanón. Bienvenido a El Amor que Vale. Por favor, tome la palabra de Dios y busque Primera de Juan. Está al final, cerca del libro de Apocalipsis. Estamos estudiando la epístola de Primera de Juan. Es un libro corto, solo 5 capítulos, y titulamos este estudio La comunión más dulce sobre la tierra. Y Juan nos dice que la única manera que puede haber una comunión más dulce es partir de este mundo e ir a la gloria. Pero estamos aprendiendo a tener comunión, la comunión más dulce sobre la tierra. Y hoy estaremos escudriñando las cosas que obstruyen la comunión. Podemos poseer la potencialidad de la comunión, pero podemos permitir que cosas entren en nuestras vidas que nos estafan de la comunión que es nuestra herencia en el Señor Jesús. Estaba escuchando hace algún tiempo al Dr. Billy Graham en la radio y relató una historia que me gustó. Él dijo que un muchacho entró en una farmacia y preguntó si podía usar el teléfono. El farmacéutico se lo permitió y el muchacho llamó al establecimiento de comestibles del pueblecito. Y cuando el abarrotero contestó, él le preguntó: señor, ¿está necesitando un empleado? Alguien que abastezca los estantes, cargue los paquetes y barra los pisos. Y el hombre le respondió: no, ya tenemos un joven que hace eso. El muchacho insistió: pero hace una buena labor. Quizá necesita a otra persona si él no trabaja bien. Y el aguacero dijo: no, él trabaja muy bien. Estamos muy satisfechos con el muchacho que tenemos. Y el joven contestó: bien, muchas gracias. Y colgó. Entonces el farmacéutico le consoló diciéndole: lo siento mucho, hijo. Siento que no conseguiste el trabajo. Y el joven le dijo: no, señor, si yo ya tengo ese trabajo, ese empleo. Simplemente estaba indagando si estoy haciendo una buena labor. Hoy deseo que se examine a sí mismo, que indague en su corazón y en su vida para ver si hay algo que está impidiéndole tener la comunión más dulce sobre la tierra. Lo más seguro es que sea pecado. Son faltas secretas que causan terremotos morales. Y vamos a estar hablando hoy de las faltas secretas, cosas que escondemos, cosas que enmascaramos, cosas que nos mantienen alejados de la comunión con Dios. Por favor, leamos en el capítulo 1, empezando en el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz,
tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Estamos hablando de lo que obstruye nuestra comunión, y principalmente son faltas secretas, pecados ocultos. Verá, la Biblia es el único libro en el mundo que tiene la respuesta al problema del pecado, y la forma de encargarse del pecado específicamente es reconocerlo por lo que es. Hoy tenemos una generación que no le gusta ni siquiera la palabra pecado. Esta está pasada de moda. El único pecado hoy es llamar al pecado pecado. Queremos llamar al pecado cualquier otra cosa. Lo llamamos un error, un malentendido. Pero mi amigo, Jesús no murió por errores. Jesús no murió por malentendidos. Jesús murió por el pecado. De lo que habla Juan es del perdón de pecados y de la limpieza diaria de nuestros pecados. No es un asunto de juicio. Él no está tratando con nosotros como juez, sino que nos trata como un padre. Esta es la manera que un padre trata con su hijo. Por ejemplo, note el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que Él aquí no está hablando del perdón judicial o legal, sino del perdón paternal, tal y como el Señor Jesucristo nos enseñó. Él nos enseñó a orar, Padre nuestro, perdónanos nuestras deudas. Verá, esta es una oración conocida. Ahora estamos hablando de cómo tener comunión con Dios. Muchos de ustedes son salvos, en camino al cielo, pero usted va en segunda clase porque no está disfrutando esa comunión, esa coinonía de la cual estamos hablando. Bien, habiendo dicho esto, quiero que escudriñemos cómo podemos restaurar esa comunión, cómo podemos deshacernos de esas faltas secretas, de esos pecados ocultos que nos separan de la sonrisa y el rostro del Padre y tener esa dulce comunión con Dios. Lo primero que deseo que vea es cómo Dios convence de pecado, cómo el Padre nos convence de pecado. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tome su Biblia. Quiero que leamos algunos versículos. Observe cuánto menciona la mentira aquí. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Subráyelo. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Notó? Siempre empieza con si decimos, si decimos, si decimos. Lo que Él enseña aquí es que estamos diciendo una cosa y haciendo otra. Estamos pretendiendo. Y a lo que hace mención quiero llamarlo la evolución de una mentira.
Deseo que note 3 pasos que siguen a cada uno de estos si decimos. Primero, podemos mentir para negar el pecado. Versículos 5 y 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Es lo que está sucediendo ahora mismo. Cada uno de ustedes seguramente se siente tan santo, tan pulcro, tan feliz en Jesús. Pero piense usted que hoy todos tienen su corazón en paz con Dios. Algunos no. He predicado mucho tiempo para saber que eso es verdad. He predicado años como para saber que la gente puede entrar en la iglesia, tener su Biblia en la mano, cantar las alabanzas y decir amén, cuando en su corazón las cosas no están bien. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Hay algunas mentiras vivientes que me escuchan en este mismo momento y usted sabe en su corazón que está jugando con fuego. Usted está jugando a la iglesia, está actuando. Eso es lo que pasa. Tenemos pecado en nuestros corazones. Este puede ser grande o pequeño, pero está allí. Y venimos a la iglesia, o vamos a la iglesia, vamos a la escuela dominical, enseñamos la clase, hasta cantamos en el coro, hacemos lo que hacemos, mas existe esa falta secreta. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Ahora, ¿qué sucede cuando un hombre hace eso? Después de un tiempo, usted sabe lo que le pasa a él. Él empieza a creer su propia mentira. Note lo que Juan dice aquí. Mire el siguiente paso en el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Cuando usted trata de engañar a alguien, ¿sabe a quién va a engañar más? Usted va a engañarse a sí mismo. Una persona que se engaña, bueno, ella está al borde de un colapso nervioso. Cuando una persona ni siquiera puede creerse a sí misma, cuando nubla la distinción entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira. Y hay tantos de ustedes que han empezado a mentirse después de ignorar a Dios y después de estar dentro y fuera de comunión con Él, y nada sucede. Usted todavía canta en el coro, enseña en la escuela dominical, usted aún está en la congregación, saludando a todos, muy amistoso con todas las personas, y usted dirá, bueno, quizás no sea pecado del todo. Tal vez esté bien. Quizá fue simplemente un error. Tal vez sea una idiosincrasia psicológica. O quizás Dios ni siquiera lo llama pecado. Y puede ser que yo sea una persona bastante buena. Y usted empieza a disculpar su pecado. El segundo paso en la evolución de una mentira. Primero engañamos a otros y luego a nosotros mismos. Y finalmente mentimos a Dios. Mentimos a otros, después a nosotros mismos y luego a Dios. Leamos el versículo 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verá, cuando llamamos a Dios un mentiroso, nosotros somos los mentirosos, ¿no le parece? Porque Dios no puede mentir. Él nos pone bajo la convicción de pecado y le contestamos, oh, no, Dios, tú estás equivocado. Eso fue solo un error, un mal funcionamiento glandular, el medio ambiente, un resentimiento legítimo. Dios, esa era una indignación justa. Sea lo que sea, no permitimos que el Espíritu Santo de Dios nos convenza de ese pecado. Primero mentimos a otros, luego nos mentimos a nosotros mismos y después tenemos el atrevimiento de ignorar y mentirle al Dios omnipotente. Mentimos para negar el pecado, para engañarnos y para desafiar al Salvador. Ahora, cuando hacemos eso, la comunión se rompe completamente, desaparece. Nos hemos salido de la luz y hemos entrado a las tinieblas. Estamos hablando de convicción de pecado. Hablemos un poco de la limpieza de pecado. Una vez que el Espíritu Santo de Dios le muestre ese pecado específico en su corazón y en su vida, Él lo hace con especificidad y Él lo hace legítimamente, sin condenación, para atraerlo a Jesús. Note lo que dice el versículo 9. Sí. Aquí es otro sí. Usted nota lo que él dice. Sí decimos, sí decimos, sí decimos. Pero ahora
aquí hay otro sí. Sí confesamos nuestros pecados. No ignorar a Dios, no negar nuestros pecados, sino si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta no es la limpieza judicial que recibimos cuando nos salvamos. Esto está hablando de la comunión con Dios. Esto está hablando de cómo Dios trata con nosotros como hijos. Nosotros confesamos nuestros pecados, mas la palabra confesar es una palabra interesante. Es la palabra griega homolegeto, que significa decir lo mismo. Eso es lo que literalmente significa, decir lo mismo. Dos palabras, una significa decir, la otra palabra homo, que significa lo mismo, decir lo mismo. Una confesión de pecado es estar de acuerdo con Dios, es decir con Dios lo que Él dice de ese pecado, no solo admitir, de acuerdo lo hice. Esa no es una confesión, esa es una admisión. Una confesión es decir de ese pecado lo que Dios dice de ese pecado. De un lado está el pecador. Yo soy el pecador. He hecho mal. He pecado contra Dios. El Espíritu Santo pone el dedo en mí, legítimamente, específicamente, redentoramente. Entonces yo confieso mi pecado. Paso al lado de Dios y afirmo con Dios lo que Él dice de ese pecado. Estoy de acuerdo con Dios. Salgo del lado de mi pecado, paso al lado de Dios y digo con Dios lo que Él dice de mi pecado. Así confieso mi pecado. Ahora, permítame decirle cómo confesar ese pecado y analicémoslo un poco más. Pues tal y como hemos analizado la convicción específicamente, analicemos la confesión específicamente. ¿Cómo debo confesar mi pecado? Necesito confesar mi pecado inmediatamente. Anote la palabra, inmediatamente. Por lo menos escríbala en su mente. Si confesamos nuestros pecados, está en tiempo presente. No está hablando de algo que usted ha hecho. Está hablando de algo que usted hace. Otra versión literalmente dice que si nosotros estamos confesando nuestros pecados continuamente, es decir, es un hábito en nuestras vidas. Usted no confiesa sus pecados al final del día, mucho menos al final de la semana y mucho menos solo en el culto de avivamiento anual. Hacer un hábito de confesar nuestros pecados. Mi amigo, si tiene en su ojo una partícula de polvo, ¿cuándo trata de sacarla? ¿Al final de la semana? ¿Al final del mes? No, inmediatamente. Sea sensible al pecado. Mas, ¿sabe lo que la mayoría hacemos? Muchos de nosotros estamos viviendo en un valle o llano, tan bajo, en lo más bajo, y luego de algún modo escuchamos a Adrián predicar, o vamos a un culto de avivamiento, o leemos un libro y nos ponemos en paz con Dios, y tenemos un espasmo religioso. Estamos por un tiempo en las alturas, y eso dura un corto tiempo, y volvemos a bajar al valle. Estamos caminando en el valle, y luego subimos de nuevo, y bajamos otra vez, y subimos, y bajamos. Ha montado esa montaña rusa. A veces estoy en las alturas, a veces en el valle, pero la mayoría de las ocasiones estamos en el valle, no en las alturas. Esa no es la vida llena del Espíritu. Amigo, bájese de esa montaña rusa. Permítame decirle lo que es la vida llena del Espíritu, lo que es la vida victoriosa. La vida victoriosa no es vivir sin ninguna tentación, sin ninguna falta, sin fracasos. Todos pecamos. Eso es lo que nos está diciendo Juan. Mas esta es la vida victoriosa. Aprendemos las verdades que mencionamos. Subimos a la loma y nos ponemos en paz con Dios. Caminamos en la luz y cuando caminamos en la luz, en el momento que pecamos, el Espíritu Santo nos dice, has hecho mal. En ese momento, ¿qué hace usted? Pues lo confiesa. Esta es la vida llena del Espíritu. Así, usted se mantiene en lo alto. En el momento que pasa, en ese instante, allí mismo usted confiesa sus pecados, hágalo inmediatamente. Incluso, nadie ni siquiera se da cuenta de lo que ha hecho. Es decir, puede estar en la mesa cenando y dijo algo o hizo algo, y usted dice, oh Dios, en el nombre de Jesús, perdóname. Él lo hace, lo hará. Usted confiéselo inmediatamente. 2, usted lo hace específicamente. Él nos dice,
si confesamos nuestros pecados, no nuestro pecado, nuestros pecados, está en plural. No estamos hablando de la naturaleza pecadora, de todos los pecados en conjunto, sino de lo que hizo específicamente. Llámelo por su nombre. Esa es la parte dolorosa. He estado en esos grupos de oración y oigo a la gente orar: Señor, si hemos pecado, perdónanos. O perdona todos nuestros pecados. Mi amigo, en mi opinión, usted está desperdiciando su aliento al orar ese tipo de oración. Si usted quiere tratar en serio con Dios, usted dice: Dios, perdóname por leer pornografía. Te he deshonrado, deshonré a mi esposa, deshonré mi propio cuerpo. Dios, puse basura en mi mente. Lo siento, no debía hacerlo. Dios, no lo haré de nuevo. Perdóname. Y Él lo hará. Perdóname, Señor, por esa mentira. Perdóname por mi egoísmo. Perdóname por mi orgullo. Confiéselo por su nombre. Hágalo inmediatamente y hágalo específicamente. Ese es el tipo de oración. Y permítame decirle otra cosa. Hágalo confiadamente. Mire el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, escuche, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Fiel y justo. Si Él no lo hiciera, sería un mentiroso y un tramposo. Sería infiel e injusto. Si usted está de acuerdo con Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No de alguna maldad, sino de toda maldad. En ocasiones el diablo le dice que ha hecho algo tan malo que no será perdonado. Esa es una mentira del infierno. No existe ningún pecado que la sangre de Jesucristo no limpie. Amén. Escuche lo que la Biblia asegura en el versículo 7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y en el versículo 9, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bien, el tercer punto de este mensaje. Existe, primero, la convicción de pecado, segundo, la limpieza de pecado, y tercero, la conquista del pecado. Noten el capítulo 2, versículo 1. Piensa que puesto que la limpieza y el perdón son por gracia, y lo único que tiene que hacer es pedirlos, que Dios nos está motivando a pecar en estos versículos. No, Él no nos está animando a pecar, sino a no pecar. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Él no está diciendo que pequemos, sino que no pequemos. Y añade: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Contamos con un abogado ante el Padre. Tengo un Salvador que está intercediendo por mí. La Biblia dice que Él vive siempre para interceder por nosotros, presentando su sangre preciosa. Gracias a Dios.